Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Obras Maestras del Ajedrez. La partida que verás a continuación tal vez presenta uno de los sacrificios de torre más impresionantes que se ha visto en los últimos años. Y es que no por nada fue mencionada como una de las mejores partidas del año 2015. Una obra maestra firmada por el gran maestro y prodigio chino Wei Yi, quien con tan solo 16 años se enfrentaba con piezas blancas contra el gran maestro cubano Lázaro Bruzón en el super torneo de Danzhou en China. En esta partida es impresionante ver cómo Wei Yi, siendo tan joven, es capaz de tener un cálculo tan brutal en posiciones complejas, entregando en la partida no solo una torre, sino seguidamente otra pieza, un alfil, para que el monarca de su rival continúe la marcha hacia el centro del tablero. Simplemente excepcional esta partida, pero veamos. Wei Yi con piezas blancas inicia con la jugada E4, Bruzón responde C5, caballo F3, E6, caballo C3, A6. Una siciliana variante Paulsen, de las favoritas por Bruzón, quien la ha empleado muchísimas veces durante su carrera. Alfil E2, caballo C6, D4, C por D4, caballo por D4, dama C7, enroque, caballo F6, alfil E3, alfil E7, F4 y D6. Por supuesto, todo esto es completamente teórico. Las blancas parece que van a iniciar un ataque por el flanco de rey si el negro se enroca. Y las negras, por supuesto, tendrán que hacer lo mismo por el flanco de dama, o bien buscando la liberación y contragolpeando por el centro del tablero. Rey H1, jugada profiláctica siempre útil. Enroque, dama E1. Fíjense que ya la dama quiere pasar rápidamente a otras casillas del flanco de rey. Caballo por D4, alfil por D4, B5. Dama G3, alfil B7, A3. Torre a D8, torre a E1 y torre D7. Como les decía, Bruzón por supuesto busca hacer en buenas condiciones la jugada de 5, que en teoría es la liberadora de la defensa siciliana. Alfil D3, rápidamente poniendo un ojo sobre H7 en rayos X. Dama D8, dama H3, fíjense lo que les comentaba. Ahora se amenaza E5, o eso parece que se amenaza. Aquí Bruzón hace una jugada muy humana que parece ser el error inclusive decisivo de la partida. Y es que juega G6, una jugada que en teoría parece lógica ya que está bloqueando un poco la acción del alfil de D3. Pero realmente no era la jugada correcta. El módulo propone una jugada muy difícil de ver para un humano y es torre E8. Y es que después de esta jugada lo mejor para las negras es sacrificar calidad y llegar a una posición igualada, pero muy difícil de prever. Por ejemplo, E5 de las blancas, fíjense que ya hay amenazas graves sobre H7. Vendría D por E5, F por E5, torre por D4, la clave de la combinación negra. E por F6, torre por D3, dama por D3, dama por D3. Y luego de C por D3 las negras jugarían alfil por F6 y teóricamente la posición está igualada, aunque las blancas tengan calidad de más. La cuestión es que las negras tienen un peón por la calidad y además una pareja de alfiles bastante temible, ya que la posición se encuentra por completo abierta. Realmente las máquinas pueden ver esto con gran facilidad, pero es muy difícil para un jugador, hasta para un gran maestro, llegar a una posición de esta solo con el cálculo, teniendo en cuenta que queda con una calidad de menos. Por eso Bruzón hace la jugada más humana G6, tratando de bloquear el alfil y detener un poco el ataque de las blancas. Pero por supuesto Wei Yi, fiel a su estilo súper complicado y temerario, sobre todo contra la defensa siciliana, juega F5 rápidamente, buscando las complicaciones y el juego táctico. E5 de Bruzón sigue tratando de cerrar la posición. Alfil E3, torre 8, F por G, H por G, caballo D5, caballo por D5,
Y ahora viene la jugada que te mencionaba, una de los sacrificios más impresionantes que se han visto últimamente. Torre por F7, estilo Tartakov en una partida muy famosa donde entregó su torre en F2. Esta vez Wei Yi la entrega en F7. Rey por F7, dama H7 jaque. La idea es que el rey tenga que salir a terrenos peligrosos. Rey E6. Fíjense que si por ejemplo rey F6, las negras estarían mate en 4 jugadas. Después de E por D5, las negras jugarían por ejemplo alfil por D5. Y ahora las blancas simplemente torre F1. Las negras no tienen jugadas satisfactorias. Por ejemplo, alfil F3 única y dama por G6 jaque mate. Por eso Brusón no tiene más remedio que jugar rey E6, saliendo para que Wei Yi siga haciendo gala de sus sacrificios. E por D5 jaque, rey por D5. Y ahora viene otra jugada impresionante. Fíjense que si aquí Brusón jugara alfil por D5, digamos que tratando de no sacar el rey tanto a pasear, Wei Yi sencillamente podría seguir con alfil G6, alfil por G2 jaque, rey por G2, D5 tratando de abrirle espacio al rey, alfil F7 jaque, rey D6, dama H6 jaque, alfil F6, alfil por E8. Fíjense que ahora el alfil, si es capturado, las blancas simplemente hacen dama por F6 y quedaron con una pieza de más. Por eso las negras aquí podrían hacer, por ejemplo, torre G7, pero tras rey F1, rey E7 y alfil G6, las blancas nuevamente han quedado con una pieza de ventaja, sin ninguna compensación para el negro. Por eso Brusón decide que lo mejor es rey por D5 y lanzarse al centro a ver si tiene salvación. Fíjense que planea tal vez replegarse vía C6, B7 y C7 y B8. Pero Wei Yi no se lo va a permitir y es que hace la impresionante alfil E4, obligando a que ese rey siga su marcha hacia terrenos peligrosos. Por ejemplo, si el rey decide nuevamente escapar o regresar, ahora queda en mayor peligro por la jugada dama por G6. Después de alfil F6, dama F5 jaque, rey F7, dama H7 jaque, rey F8. Y ahora viene la jugada alfil H6 y fíjense que la posición blanca es de ventaja decisiva. Por eso Brusón no tiene más remedio que capturar el alfil de E4. Y ahora acá Wei Yi juega dama F7. Fíjense que se amenaza dama F3 mate, pero el chino deja escapar un remate bastante, digamos, vistoso. Y es que tenía la jugada C4. Fíjense que la idea de C4 es rápidamente tratar de quitarle la casilla de 5 al rey. Y si el negro captura el peón de C4, ahora la idea es que el rey tampoco tiene la casilla C4. Veamos, dama por G6 jaque, rey D5, dama F7 jaque, rey E4 nuevamente, dama por C4 jaque, rey F5, torre F1 jaque, alfil F3 única, torre por F3 jaque, rey G6 y dama F7 jaque mate. Un remate sencillamente espectacular, pero también muy difícil de ver. Por eso Wei Yi aquí hace dama F7, una jugada que parece un poco más natural, amenazando simplemente mate en una jugada. Brusón juega alfil F6, bloqueando la acción de la dama, alfil D2 jaque, rey D4, alfil E3 jaque, rey E4, tal vez para ganar algunos segundos en el reloj. Dama B3 de parte de Wei Yi, nuevamente amenaza la sencilla jugada dama D3 jaque mate, rey F5 de parte de Brusón, torre F1, rey G4, dama D3. Fíjense cómo jugada tras jugada Wei Yi está amenazando siempre mate. Alfil por G2, no hay más que hacer, rey por G2,
dama 8 jaque. Lo que está haciendo aquí Bruzón es simplemente alargando la agonía de las negras. Rey G1, alfil G5, dama E2 jaque, rey H4, alfil F2 jaque, rey H3 y alfil E1, tras lo cual el gran maestro cubano decide que ya fue suficiente por ese día, ya que se amenaza torre F3 o dama G2 con mate. Fíjense, si torre F8 tratando de bloquear la acción de la torre F3, torre por torre, dama por, y ahora dama F2, dama G2, jaque mate. Así que una partida sencillamente magistral de parte del chino Wei Yi, quien en ese momento se estaba luciendo a nivel mundial e inclusive algunos dijeron que podría llegar a ser el próximo campeón del mundo, aunque hemos visto que en los últimos años se ha ido apagando poco a poco, pero no hay que descartar un regreso de este superjugador. Bien amigos, si les gustó el video, espero que le den un like, que lo compartan, que se suscriban sobre todo al canal y que activen las notificaciones para que estén siempre al tanto del contenido que subimos al canal. Por acá les estoy dejando otros 2 videos para que vayan a disfrutar de estas obras maestras del ajedrez. Un saludo para todos, se cuidan y nos vemos en un próximo video.